Apreciados amigos oyentes, seguidores de Fe Escrita, sean todos bienvenidos al programa de hoy. Fe Escrita es un programa de reflexión y meditación bíblica producido por el Ministerio El Viene y es difundido a través de programas radiales, en grupos de WhatsApp y en muchas páginas web. El título para el estudio de hoy es Milagros realistas y espíritus. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, antes de iniciar nuestro estudio, queremos pedir tu dirección divina. Si tú no iluminas nuestras mentes, no podremos ver la luz de la verdad. Dirígenos, Señor, en el presente estudio. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de qué señales habrían de su venida, Él les mencionó muchas evidencias. Entre ellos les advirtió diciendo en Mateo 24, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar». Uno de los engaños favoritos de Satanás, con el que ha logrado cautivar millones y millones de personas, es la mentira de que el cuerpo muere, pero no el alma. Teológicamente se llama la doctrina de la inmortalidad del alma. Se cuenta que un pastor evangélico había perdido a sus 2 hijas y a su esposa en un accidente automovilístico. Tras superar la muerte de ellas, como todo padre, nunca dejó de pensar en ellas. En una ocasión, él escuchó que había en su ciudad un vidente que podía traer a las almas de los difuntos del más allá y que los familiares vivos podrían tener unos minutos de conversación con ellos. Este pastor pensó, los videntes son agentes de Satanás, por lo tanto debe ser falso. Pero el diablo no lo dejó tranquilo. Con frecuencia el pastor leía reportajes y testimonios en los periódicos de personas que habían tenido esa experiencia con el vidente. Cierto día, lleno de curiosidad y deseo de poder ver a sus hijas, olvidándose de toda advertencia bíblica al respecto, este pastor acude al vidente. El vidente le pregunta, «¿Usted es pastor? ¿Acaso cree en esto?» El pastor responde, «Solo quiero ver a mis hijas y a mi esposa». El vidente le dice al pastor, «Pastor, vaya a su iglesia cuando esté vacía y allá las encontrará». El pastor fue deprisa a su iglesia y no había nadie. Y de repente escucha la voz de una de las hijas entre las vacías sillas de su iglesia y ellas aparecen caminando hacia él. Él, emocionado, corre a abrazarlas cuando de repente desaparecen. Luego escucha una voz masculina que le dijo, «Al fin eres mío». A partir de ahí ese pastor poco a poco comenzó a descreer en la Biblia y más tarde se convirtió en un médium espiritista. Apreciado amigo oyente, Satanás tiene poder para simular o imitar de manera casi perfecta a los amigos o familiares muertos. Puede imitar su voz, imita los rasgos familiares, sus palabras y hasta el tono de su voz son reproducidos con una exactitud maravillosa. Cuando la gente ve esas manifestaciones satánicas, ni cuenta se da que están mirando a los mismos demonios. ¿Sabe usted que la Biblia es muy clara y categórica en relación al estado de los muertos? Dice en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia mueren con ellos, y nunca más participan en nada de lo que está o de lo que se hace bajo el sol. Todas las facultades del ser humano, como las emociones, la inteligencia, sus capacidades creativas y otras manifestaciones, todas ellas desaparecen con la muerte física. El ser humano, amigo oyente, es una unidad de cuerpo, alma y espíritu. En la doctrina católica se nos enseñó desde muy pequeños que el ser humano tiene alma y tiene espíritu. Pero la Biblia más bien enseña que el hombre es cuerpo, de carne y hueso, con necesidades físicas y biológicas. La Biblia enseña que el hombre no tiene alma, sino es alma. Alma para los hebreos era la manifestación de las emociones como la alegría, las penas, etc. El ser humano no tiene espíritu, sino es espíritu. Significa que todo ser humano tiene necesidad de depender y adorar a un ser superior. Entonces el ser humano es cuerpo
Es alma y es espíritu mientras vive. Cuando muere, desaparecen esas tres manifestaciones. Eso de la creencia dualista de que las personas al morir solo perece una parte, el cuerpo, pero no el alma, es una mentira que el mismo diablo lo inventó hace 6,000 años. Con esa mentira él tuvo tanto éxito que engañó a la humanidad entera. Todas las naciones y potencias de la antigüedad, como los egipcios, babilonios, griegos y romanos y otras culturas, fueron víctimas de este engaño, menos el pueblo hebreo. Por eso hoy día existen millones de personas que acuden al cementerio a conversar con sus seres queridos, creyendo que el alma de sus amigos o familiares les escuchan desde algún lugar. Por eso existe la misa por los difuntos en la doctrina del purgatorio católico, o el bautismo por los parientes difuntos en la doctrina de los mormones. Esta doctrina de que las almas no mueren está bien disimulada en las películas y en las series de televisión. El apóstol Pablo dijo que en los últimos días estas manifestaciones serían más frecuentes. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 en adelante dice: la aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. Cuanto más cerca del fin estemos, mi apreciado amigo, se verán muchas operaciones de falsos milagros, enfermos que se sanarán delante de nosotros a nuestra vista. Habrán manifestaciones satánicas de parientes que supuestamente regresarán del más allá con mensajes engañosos. Mi apreciado amigo oyente, ¿estamos preparados para la prueba que nos espera cuando se manifieste más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Nuestra única garantía es la fe en la palabra de Dios, que se estudia con oración y se pone en práctica. Ese será nuestro único escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Oremos a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las solemnes advertencias y amonestaciones. Ahora queremos pedirte que en estos tiempos peligrosos nos ayudes a estudiar tu palabra y a entenderla, para que no seamos engañados por las trampas del enemigo. En nombre de Jesús te pedimos. Amén.